Un saludo muy cordial a todos los participantes. Y continuando con este programa de especialización en democracia y gobernabilidad, hoy día vamos a desarrollar la sesión número 3, en la que vamos a tratar los grados de gobernabilidad. Con mucha frecuencia se piensa que los términos gobernabilidad e ingobernabilidad son dos términos que están diametralmente opuestos, y la idea común que se tiene de gobernabilidad es la de un gobierno perfecto, al que se le puede hacer todo tipo de reclamos sin considerar los recursos o la factibilidad del cumplimiento de las demandas. Y apenas empiezan a surgir dificultades o conflictos, se habla de ingobernabilidad, lo que genera pues cierto desasosiego en la opinión pública, y aquí se combinan imágenes de caos y desorden social como los que vivimos nosotros todos los días. En una anterior sesión hicimos referencia a distintas definiciones del término gobernabilidad. En esta oportunidad, y para reforzar el marco del presente programa, vamos a mencionar lo que Ralph Davenport refiere. Él nos dice que la gobernabilidad se refiere a la capacidad de los gobiernos para dos aspectos. Uno, para dar dirección a las economías, a la sociedad, a las comunidades políticas que gobiernan, y dos, para hacerlo eficazmente. Como podemos apreciar, esta apreciación de este investigador no dista mucho de lo que se ha mencionado anteriormente, pero lo consideramos porque de una manera general hace referencia a la relación que existe entre las demandas de los gobernados y las capacidades de los gobiernos para atenderlas. En este sentido, y conforme a lo que ya se ha mencionado, en el concepto de gobernabilidad se relaciona a dos partes: de un lado al gobierno o gobernantes y del otro a los gobernados, con la finalidad de no hacer un uso diametralmente opuesto de los términos gobernabilidad e ingobernabilidad. Debemos entenderlos de manera flexible, tomando en cuenta que la determinación del nivel de equilibrio o el nivel de discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamentales no es una cuestión abstracta, o no sea algo que haya ocurrido históricamente, ni tampoco hay un nivel absoluto que sea válido para todas las sociedades, de tal manera que nos permita hablar de la existencia o ausencia de gobernabilidad. Más bien, todas las sociedades son en alguna medida gobernables, y de la misma manera todas las sociedades tienen problemas de gobernabilidad en mayor o menor grado. El hecho de que no podamos hablar en términos absolutos de gobernabilidad o de ingobernabilidad depende de dos importantes factores. Por un lado, el nivel de equilibrio o de discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamentales, que no pueden ser separados de la percepción, los valores o las creencias que tengan los ciudadanos en torno a una determinada situación social, económica o política. Y de la otra, esa situación será calificada como aceptable o de repente inaceptable por parte de actores con algún grado relevante de organización, y consecuentemente pues con posibilidades de hacer un uso eficaz de su capacidad para amenazar la relación de gobierno. De esta manera, la percepción de la sociedad y la organización de los diferentes actores son elementos relativos a una sociedad concreta, y están configurados por un patrón histórico de vinculación entre gobernantes y gobernados, entre gobierno y sociedad, y entre Estado y sociedad. De acuerdo con lo que se está mencionando, una comunidad política va formando, bajo hechos históricos concretos, un patrón político normal donde se articula un conjunto de demandas, llamémosla usuales y esperadas, un conjunto de respuestas también usuales y esperables, y una serie de principios de orientación, que podrían ser ideas, valores, creencias, y de mecanismos de resolución de esas demandas organizados en ámbitos políticos específicos, o sea, reglas, prácticas, políticas públicas específicas, etc.
Esto implica la presencia de un nivel de discrepancias entre ambos factores que puede permanecer inalterado durante cierto tiempo y ser aceptado por sus actores como tal. Esto significa que diferentes sociedades pueden convivir, por ejemplo, con distintos niveles de inflación, desigualdad social o competencia política. Pero como las discrepancias que hemos mencionado son dinámicas, siempre quedan demandas sin resolver mediante respuestas usuales y terminan transformándose en conflictos en cierto modo tolerados. Pero cuando en circunstancias especiales comienza a percibirse que las respuestas habituales del modelo de gobernabilidad vigente han dejado de ser adecuadas, es en este punto precisamente en donde proliferan anomalías sociales, económicas o políticas, y se abre una crisis de gobernabilidad que solo será posible superar mediante una nueva formulación del modelo de relaciones entre Estado y sociedad. En base a lo que se ha mencionado, cabe distinguir un conjunto de situaciones políticas ubicadas en un espectro continuo de gobernabilidad. Los puntos extremos constituyen conceptos límite que se refieren a situaciones muy raras, es más, nunca han ocurrido en la historia política, mientras que el juego de conceptos más útiles para el análisis se encontrará en los puntos intermedios, en la medida en que designan situaciones tipo que más o menos se dan en la realidad. Uno de estos grados es la gobernabilidad ideal. Es un concepto límite que designa el equilibrio puntual entre demandas sociales y respuestas gubernamentales, es decir, que existe en este caso un escenario en donde el gobierno responde adecuadamente ante cada demanda. El modelo de gobernabilidad ideal tendría como correlato una sociedad sin conflictos o con conflictos absolutamente neutralizados. Otro de los grados es el de la gobernabilidad normal. Este grado describe una situación donde las discrepancias o diferencias entre demandas y respuestas se encuentran en un equilibrio dinámico, o sea, que varían dentro de márgenes tolerados y esperables para los miembros de la comunidad política. Sin embargo, esto no significa que no haya conflictos, que no haya cuestiones irresueltas e incluso problemas irresolubles, pero lo que importa es que estas diferencias son aceptadas como tales e integradas en el marco de la relación de gobierno vigente en una sociedad. Otro de los grados es el déficit de gobernabilidad, que designa un desequilibrio entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental, que es percibido como inaceptable por los actores políticamente organizados y que hacen uso eficaz de esa capacidad de organización para amenazar la relación de gobierno en una situación determinada. Llamaremos a cada uno de estos desequilibrios anomalías, las cuales pueden presentarse en diversas esferas de la sociedad, como la económica, política, seguridad ciudadana y otros aspectos. La crisis de gobernabilidad describe una situación de proliferación de anomalías, es decir, una conjunción de desequilibrios inesperados y o tolerables en cierto modo entre demandas sociales y respuestas gubernamentales. Y el último de estos grados es la ingobernabilidad, que es pues una situación límite que designa la virtual disolución de la relación de gobierno que une por ambos lados a los miembros de una comunidad política. Bien, aquí con mayor detalle vamos a ver dos situaciones importantes. La primera de ellas es aquella que podemos identificar como situaciones de déficit de gobernabilidad y la segunda, aquellas que pueden originar situaciones de crisis. En el primer caso, en el caso de déficit de gobernabilidad, nos interesa conocer algunos indicadores del nivel de equilibrio
o de discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamentales. En el segundo caso, nos referimos a aquellas situaciones que pueden generar crisis. Vamos a tratar algunos modelos teóricos que han buscado explicar las causas de las crisis de gobernabilidad y bueno, vamos a pasar a ver ambas cuestiones. Existe cierto consenso entre los estudiosos de la cuestión en señalar al menos 4 áreas donde es posible que surjan problemas de gobernabilidad. Siguiendo el razonamiento anterior, en cada una de esas zonas o áreas pueden encenderse luces amarillas o luces rojas según el grado o la importancia del problema, que nos indicarían la menor o mayor gravedad de los problemas que ocurren en una sociedad. Esas 4 zonas corresponden a las áreas comunes de acción de los sistemas políticos, los cuales pueden ser evaluados de acuerdo con los siguientes patrones. El mantenimiento del orden y de la ley implica que haya una reconocida capacidad del gobierno para mantener o para restaurar rápidamente un nivel mínimo de orden, el cumplimiento mínimo de la legislación y también del cumplimiento de las políticas gubernamentales y de la ejecución de las órdenes del gobierno. En este caso, es posible encontrar diferentes tipos de déficit de gobernabilidad. Por un lado, el incumplimiento de la ley en un número relevante de situaciones nos ofrece un indicador de desfase entre el marco jurídico vigente y el movimiento real de la sociedad, que puede ser ilustrado con la proliferación de delitos y la consiguiente percepción ciudadana de inseguridad pública. Un tipo diferente de incumplimiento de la ley o de la incapacidad de las dependencias gubernamentales para tratar con ese incumplimiento va desde diversos episodios de corrupción hasta la vinculación entre las fuerzas del orden y el crimen organizado. Y otro ejemplo más, de repente más claro, viene dado por la explosión de la protesta social y la violencia callejera, motivados por reclamos insatisfechos de muchos sectores de la población, o bien de repente por la irrupción de organizaciones armadas que disputan al Estado el monopolio legítimo de la fuerza sobre una parte o sobre la totalidad del territorio nacional. La capacidad del gobierno para llevar adelante una gestión eficaz de la economía. En esta zona, los déficits de gobernabilidad están referidos al control de la economía y suelen estar referidos también a 2 dimensiones distintas, pero a la vez complementarias. De un lado, pueden revelarse en el manejo ineficaz por parte del Estado de equilibrios macroeconómicos básicos como la inflación, como el tipo de cambio, el equilibrio fiscal, los balances externos y otros aspectos más. Y de otro lado pueden aludir a una conducción estatal con dificultades para llevar adelante procesos de reestructuración económica con vistas a generar niveles adecuados de desarrollo. Por ejemplo, el crecimiento económico, la extensión de la seguridad social y la distribución de ingresos, por mencionar solamente algunos. La capacidad del gobierno para promover el bienestar social y garantizar servicios sociales mínimamente adecuados. En esta zona, que está estrechamente vinculada con la anterior, también se incluyen 2 dimensiones en las que puede manifestarse déficit de gobernabilidad. Una de ellas es la de la promoción del bienestar y la promoción también de la igualdad. Y la otra es de la elaboración de políticas enfocadas al combate de la pobreza. Usualmente se considera que la primera dimensión es una falla del Estado desarrollista y que la segunda es un complemento necesario de la implantación del Estado mínimo, que al garantizar el libre y eficiente juego de las fuerzas del mercado, permitiría pues a la sociedad alcanzar niveles crecientes de bienestar. En cualquier caso, la falta de respuestas eficaces en estas dimensiones puede dar lugar a la emergencia de la protesta social y al surgimiento de condiciones que amenacen la estabilidad de la relación entre gobernantes y gobernados.
el control del orden político y la estabilidad institucional. Esta zona está referida a la capacidad del sistema político para incorporar, para restringir o para acomodar, de acuerdo con algunas pautas institucionalizadas, a individuos y grupos que buscan influir en el juego político. Y todo esto pues con el propósito de permitir el flujo eficaz en la toma de decisiones. En lo que se refiere a propiamente al campo del orden político, es habitual señalar tres tipos de dimensiones generadoras de déficit de gobernabilidad. Por un lado, se producen tensiones en el interior del sistema político, fruto de la incapacidad de este para incorporar nuevas fuerzas emergentes de la sociedad. De otro lado, se generan tensiones institucionales en el interior de los regímenes democráticos cuando los poderes republicanos, como es el caso del enfrentamiento de los poderes legislativo y ejecutivo, se encuentran en manos de partidos opositores, o cuando debido a la extrema fragmentación partidaria no es posible alcanzar mayorías consistentes en el interior del Congreso. También es posible encontrar problemas institucionales capaces de generar ineficiencias de gestión y inclusive cuestiones mayores como déficit de gobernabilidad, cuando se presentan tensiones entre diferentes dependencias de gobierno que están encargadas de dar respuesta a las demandas sociales. Estas cuatro áreas, como podemos ver, se encuentran estrechamente vinculadas entre sí y nos permiten delinear una especie de mapa de las condiciones de gobernabilidad de un país. Ahora es importante destacar que estamos siempre hablando de grados de gobernabilidad y dependerá pues de circunstancias históricas, nacionales, específicas e incluso cuestiones coyunturales como se han dado en nuestro territorio nacional, el que un déficit de gobernabilidad o una o varias de las áreas señaladas se convierta en un detonante de auténtica crisis. Bien, no es casual pues que el debate sobre la gobernabilidad de las democracias haya comenzado a mediados de la década de los 70. En esos años fue haciéndose cada vez más notorio el resquebrajamiento del otrora exitoso compromiso de posguerra, que establecía un delicado equilibrio entre capitalismo y democracia, entre mercado regulado y un Estado interventor, con orientación a las políticas de bienestar social. En este sentido, la desaceleración del crecimiento económico, los persistentes índices inflacionarios y los abultados desequilibrios fiscales que comenzaron a sufrir las economías capitalistas bruscamente enfrentadas a las consecuencias de la crisis petrolera, conformaron un escenario muy preocupante. Paralelamente al renacimiento de los conflictos sociales como los movimientos juveniles de finales de los 70, así como un incremento de los reclamos por las reivindicaciones y de las demandas de prestaciones dirigidas a un Estado con una disminuida capacidad operativa, terminaron poniendo en entredicho las virtudes del viejo modelo de organización social. En este contexto comenzó a hablarse de la crisis del estado de bienestar, de la sociedad de ajuste y reestructuración económica y de reforma del Estado. Si bien los diagnósticos que se han hecho sobre esta situación han sido muy diversos, pero todos ellos coinciden en que la crisis se originaría a causa de un desequilibrio entre las demandas sociales. Por un lado, los recursos y prestaciones del sistema político, y por el otro, entonces pues es lógico pensar que para poner la balanza en equilibrio se debe de poner atención a algunos de los dos polos, es decir, reducir las demandas y o aumentar la capacidad de gobierno. De acuerdo con esto, podemos agrupar en tres corrientes principales los diagnósticos y remedios más conocidos para enfrentar la crisis de gobernabilidad. Un primer enfoque
encuentra el origen de las situaciones de ingobernabilidad en una sobrecarga de gobierno político y del Estado, determinada esencialmente por un exceso de las expectativas que se presenta, a su vez como causa y efecto también de una excesiva expansión de las competencias y de las funciones del Estado. De acuerdo con esto, esta primera posición, la ampliación de las funciones estatales induce expectativas sociales crecientes, las cuales se transforman en mayores demandas que deben ser satisfechas mediante nuevos esquemas de intervención y así sucesivamente. Las consecuencias de esta sobrecarga son básicamente dos. Por un lado, comienza a distinguir la eficacia del gobierno para alcanzar los objetivos prometidos a su electorado. Por otro, se desata un proceso de erosión de la legitimidad, es decir, de la disposición de obedecer espontáneamente las leyes y directivas del gobierno. Este enfoque es sostenido generalmente por autores cuya orientación ideológica podríamos calificarlas de neoliberal o también como neoconservadoras. Ellos proponen una solución en términos de una estrategia de reducción de demandas sociales. Algunas de sus más conocidas recomendaciones son las siguientes: reducir de modo significativo la actividad del gobierno, volviendo al orden espontáneo del mercado; reducir las expectativas de los grupos sociales; aumentar los recursos a disposición del Estado; proceder a una reorganización que implique las instituciones también, ya que su crecimiento desmedido atenta contra su eficacia. Pero dentro de este mismo enfoque, aunque con algunas diferencias en lo que se refiere a su voluntad para aumentar la capacidad operativa de los gobiernos democráticos, encontramos también la posición de la famosa Comisión Trilateral. Para los autores trilaterales, el desarrollo democrático tiende a generar una quiebra de los significados tradicionales de control social, una deslegitimación de la política y otras formas de autoridad, y también una sobrecarga de demandas sobre el gobierno que excede su capacidad para responder. En las conclusiones del reporte publicado en el año de 1975, a la que nos hemos referido en la primera sesión, se señalan tres factores que apoyan este diagnóstico: la búsqueda de las virtudes democráticas de igualdad e individualismo han llegado a la deslegitimación, nos dicen, de la autoridad en general y a la pérdida de confianza en el liderazgo político. También nos mencionan de que la expansión democrática de la participación y compromiso políticos han creado una sobrecarga en el gobierno y una expansión desordenada de las actividades del gobierno, exacerbando las tendencias inflacionarias de la economía. La competencia política, que es esencial a la democracia, se ha identificado llevando a una disgregación de intereses y a una declinación y fragmentación de los partidos políticos. Ante esta situación, los autores trilaterales aconsejan reforzar las instituciones democráticas, es decir, los partidos políticos, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, pero también aconsejan moderar los alcances de la democracia. Esa moderación debería concretarse en los sentidos, por un lado, limitar la expansión del principio democrático de toma de decisiones al nivel del régimen político, y no extenderlo a otras áreas del mundo social y económica. De otra parte, si en la actualidad un número creciente de individuos y grupos tienden a participar y a dirigir sus demandas sobre el sistema político, entonces será preciso pues atenuar el tenor de esas demandas. Un segundo enfoque es aquel heredero del pensamiento marxista y representado por autores como James O'Connor y Jürgen Habermas, que se ubica en el extremo opuesto respecto del planteamiento que hemos mencionado anteriormente,
y esta línea señala que los factores de ingobernabilidad se encuentran en las funciones contradictorias que debe cumplir el sistema político administrativo en las sociedades del capitalismo tardío. De acuerdo con estos autores, el Estado tendría que satisfacer dos funciones básicas y a menudo contradictorias, que son la acumulación del capital y la legitimación política. Un Estado que empleara abiertamente la fuerza para garantizar el libre juego del mercado perdería su legitimidad y el apoyo político necesario para su funcionamiento, pero un Estado que entorpeciera el proceso de acumulación de capital en aras de la legitimidad se arriesgaría a agotar la fuente de su propio poder, que es pues el poder y la capacidad para captar recursos económicos, los cuales derivan pues en recursos fiscales para el sistema político administrativo. Ahora, si bien los postulados del marxismo han mostrado limitaciones, lo cierto es que esta vertiente destaca un punto muy importante. Las exigencias del mercado y de la llamada sociedad civil sobre el sistema político con frecuencia constituyen demandas opuestas que elevan la tensión y el conflicto social. De otro lado, el hincapié que hacen estos autores en las problemáticas del combate a la pobreza, el alivio de los rezagos sociales y la extensión del bienestar deben ser consideradas en un análisis global de la problemática de la gobernabilidad democrática. Ahora, frente a estas dos formulaciones de la cuestión de la ingobernabilidad, ubicadas en los extremos del espectro político, encontramos con unas posiciones intermedias. Por ejemplo, algunos autores han insistido en aspectos específicos de la planificación tecnocrática como factor central en la modernización de los estados para aumentar su capacidad operativa. Esta vertiente o este enfoque sostiene que algunos problemas de gobernabilidad son generados por restricciones internas del sistema político-administrativo, o sea, por limitaciones impuestas por las estructuras mismas de un Estado que no se ha modernizado y que por lo tanto no está a la altura de las exigencias que se presentan en una sociedad altamente compleja. Como podemos apreciar en nuestro caso, ¿no? La estructura deberá ser la racionalización y la modernización del Estado para lograr una planificación general capaz de anticipar los problemas. Paralelamente con algunos autores, combinan pues elementos de planificación tecnocrática con propuestas de ingeniería constitucional e institucional. Estas reformas deberían consolidar y racionalizar el poder del Ejecutivo para obtener un gobierno más eficaz, para obtener un gobierno más estable por medio de reformas destinadas a agilizar los mecanismos de toma de decisiones y unificar dependencias gubernamentales, pues conjuntamente con consolidar las mayorías de gobierno. Este enfoque intermedio también es defendido por autores que analizan el problema de la gobernabilidad a partir de la consideración de un conjunto de fórmulas, de un conjunto de acuerdos y también pactos que abarcan a distintos actores políticos y socioeconómicos. La versión más conocida de esta vertiente es la del llamado neocorporativismo. Según un artículo publicado por Philip Smither en el año 1974, el neocorporativismo puede ser definido como un sistema de representación de intereses, un tipo más o menos ideal de arreglo institucional para articular los intereses organizados de la sociedad civil con las estructuras decisionales del Estado. Esta corriente, que no debe ser confundida con los pactos corporativos de carácter autoritario a la manera de la Italia de Mussolini, abarca complementar las instituciones propias de los regímenes políticos democráticos
con toda una red de acuerdos entre sindicatos, entre cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y también pues entre dependencias gubernamentales. El objetivo de estos pactos y arreglos complementarios y no contrapuestos a las instituciones de la democracia es el de vincular intereses sociales, establecer mecanismos estables de toma de decisiones y de resolución de conflictos y aumentar la capacidad operativa del Estado para dar respuesta a las diversas demandas de una sociedad capaz de ser más plural y más compleja. Como hemos visto, pues, el examen de las condiciones que hemos tratado, condiciones capaces de producir déficit e incluso crisis de gobernabilidad, nos ha llevado a reconsiderar las relaciones entre Estado, entre mercado y sociedad civil, las cuales son muy complejas y han sido motivo pues de intensa controversia en los últimos años. Y no vamos a entrar en una polémica que nos alejaría de los objetivos del presente programa, pero debemos destacar dos cuestiones estrechamente vinculadas al problema de la gobernabilidad. En primer lugar, se ha mostrado como deficientes aquellos postulados que defendían bien un Estado interventor como motor principal del desarrollo, o bien un Estado mínimo como un guardián limitado del mercado. Por el contrario, ahora se piensa en un Estado ágil y eficaz, como ya lo hemos venido mencionando, que en algunos casos se limita a un papel regulador, guardando los equilibrios macroeconómicos básicos, por ejemplo, y en otros casos tendría funciones más activas, funciones referidas a la educación, salud o seguridad. Incluso realizaría funciones complementarias al mercado, como el desarrollo de la infraestructura, la promoción de exportaciones o generación de un sistema científico-tecnológico acorde con las necesidades de la innovación empresarial. En segundo lugar, y este es un punto que nosotros consideramos muy importante para la cuestión de la gobernabilidad democrática, cual sea el grado de intervención del Estado en el mercado o el nivel de integración con la sociedad, lo cierto es que en los sistemas políticos democráticos los ciudadanos procesan sus demandas, desde el empleo hasta la educación superior, desde la salud hasta distintas perspectivas de progreso familiar a través de medios políticos, como son el voto o el apoyo a cierta política. Y esto pues impide al Estado librarse de un cierto nivel de compromiso respecto del funcionamiento del mercado o de la dinámica de la sociedad civil. Y es por estas razones que el complemento de un sistema político comprometido con un nivel adecuado de gobernabilidad democrática, es decir, un gobierno comprometido con la marcha del mercado y comprometido también con las aspiraciones organizadas de la sociedad civil, será el de una ciudadanía responsable en lo que se refiere a la oportunidad y la factibilidad de sus demandas. Este compromiso en una democracia moderna ha de fundarse en una serie de acuerdos básicos entre las élites dirigentes, los grupos estratégicos como los empresarios, sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y una mayoría ciudadana. Y estos son puntos pues que vamos a tratar subsecuentemente en el desarrollo de las siguientes sesiones. Así terminamos esta presente sesión, la sesión número 3, y nos encontraremos en las siguientes sesiones. Hasta pronto entonces.